El dólar no para de subir y llegamos a máximos históricos. Sí, como escuchaste, el dólar llegó a sus máximos históricos, pero en términos nominales, que es muy distinto a los términos reales. Ya vamos a ver el precio en términos reales del dólar y también, y sobre todo, qué está pasando con la economía que está ocasionando esta suba abrupta del dólar. Vamos a analizar también parámetros como la base monetaria, también el rendimiento de los plazos fijos, también el rendimiento de los activos de alto riesgo y analizar también en qué invertimos nosotros para obtener beneficios de esta suba. Es por eso que en este video no solamente te vamos a mostrar el contexto de lo que está pasando, sino también que te vamos a mostrar cómo afectó positiva o negativamente nuestro portafolio. Debido a esta información de altísima calidad, te vamos a tener que cobrar la jugosa suma de un buen like y una suscripción a nuestro canal, lo que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que abonaste el precio del video, lo podés visualizar. Bueno, vamos a ver por qué sube el dólar en Argentina y llegó a máximos históricos. Pero primero tenemos que entender la inflación. Vamos a ver cómo evolucionó la inflación. Podemos ver que había llegado a un máximo de 25.5% mensual. Después, en los meses posteriores, acá podemos ver que bajó a 20,6%. La tasa del plazo fijo también no hizo otra cosa que bajar. Y podemos ver que después llegó a 13.2% la inflación. También bajó la tasa del plazo fijo y actualmente quedó en 4.2% y la tasa del plazo fijo en 2,73%. Esto es algo bastante positivo para la economía porque podemos observar que la inflación está bajando abruptamente, pero parece que hay una correlación inversa con el dólar donde se puede visualizar que la inflación bajó muchísimo pero el dólar sube, que en teoría no tendría que ser así. Es por eso que vamos a analizar qué está pasando y por qué está pasando este fenómeno poco conocido de que una baja inflación pero un aumento abrupto del dólar. Bueno, también vamos a analizar por qué baja de manera fuertísima la tasa del plazo fijo y podemos ver que está en 2,73. Bueno, para eso hay que entender la política que está llevando a cabo el ministro de Economía, que es reducir la tasa de interés. Podemos ver que la tasa de interés del plazo fijo está en 32,8, lo cual es un mínimo histórico de hace muchísimo tiempo. Básicamente hay que entender una correlación de que cuando se baja la tasa de interés, los activos de bajo riesgo empiezan a ser menos atractivos. ¿Por qué? Porque también bajan la tasa y hace mucho menos atractivo su rendimiento. Y ahora hay que entender, si alguien está invirtiendo, por ejemplo, en un plazo fijo y baja la tasa de interés, ¿qué va a hacer con esos pesos? Sí, sacarlo del plazo fijo y ahí tiene varias opciones y una de las opciones puede ser el dólar. Entonces esa presión compradora puede ir al dólar, pero no solamente es por este fenómeno y también vamos a analizar qué está pasando con los activos de alto riesgo si es que se está cumpliendo esta correlación negativa de que baja la tasa de interés y hace que los activos de alto riesgo sean más atractivos. Bueno, antes de continuar quiero marcar esto, es muy importante y no los 8.628 pesos, sino el rendimiento supuesto de Mercado Pago. Básicamente este rendimiento del 32% es un poco mentiroso porque toma un promedio atrasado de los 30 días. Entonces mucho cuidado con dejar invirtiendo el dinero en Mercado Pago pensando que va a tener este rendimiento. Va a tener rendimiento pero seguramente es menor del que anuncia dado que está tomando 30 días posteriores. Incluso hay plataformas que toman mucho más tiempo posterior. Así que bueno, es un dato de color que se los tiro, chicos, por la duda si piensan que es un buen negocio dejar la plata en el Mercado Pago. Pero bueno, es algo a tener en cuenta y también obviamente que a que trabaje, que no trabaje, prefiero que trabaje el dinero. Bueno, esto es muy importante, chicos. Fíjense la tasa que teníamos hace 2 meses de los plazos fijos y podemos ver de que ahora bajó muchísimo. También esto que están variando las tasas según los bancos. Ahora son libres las tasas y pueden competir entre sí. Acuérdense que apenas anunció Javier Milei, dado a políticas anteriores, no eran libres las tasas y todos tenían que tener una misma tasa, no podían competir entre sí. Básicamente era también por un tema de las LELIQs y bueno, ahora sí pueden competir de acuerdo a la tasa y también tener un mejor o peor postor. Bueno, acá está la correlación, esto es importantísimo, que es la correlación entre la tasa de interés con los activos de riesgo y los activos de bajo riesgo. Podemos ver que una modificación, o sea, una suba o una baja de la tasa de interés equivale a una suba, a una baja a los activos de riesgo y de bajo riesgo. Y acá tenemos la relación. Si aumenta la tasa de interés, bajan los activos de riesgo, pero acá hay una correlación positiva con los activos de bajo riesgo. Por lo tanto, si baja la tasa de interés, que es lo que está sucediendo todos los meses, van a aumentar los activos de riesgo y van a bajar los activos de bajo riesgo. Es por eso que estamos viendo esta reducción continua en el rendimiento del plazo fijo y también de aquellas billeteras virtuales que no dan una tasa de interés fija. Esto es muy importante
importante discernir entre un activo de bajo riesgo con un activo de alto riesgo. Por ejemplo, los plazos fijos lo ponemos en bajo riesgo. Hay algunos bonos que se pueden dominar que son de bajo riesgo. Y tenemos activos de riesgo que acá tenemos, por ejemplo, las acciones, también pueden entrar los CDR, también las criptomonedas y demás. Pero analizando bien el tema de Argentina, podemos ver de que un activo de bajo riesgo lo podemos llegar a ubicar una obligación negociable, una muy buena empresa. También podemos ver el plazo fijo, un bono que sea muy conservador y también cualquier otro instrumento que nos dé renta fija y que sea seguro. Y activos de alto riesgo podemos ver que están las acciones argentinas y también el dólar. ¿Por qué decimos que es de alto riesgo? Y por la volatilidad que está teniendo estos últimos días el dólar en Argentina y también de que tiene esta correlación negativa, porque pónganse a pensar, si yo tenía dinero en el plazo fijo y baja el rendimiento del plazo fijo, seguramente yo voy a sacar los pesos de mi banco y los voy a llevar al dólar o comprar algún instrumento que esté dolarizado, como puede ser un CDR. Acá también en activo de alto riesgo podemos poner los CDR. Y sí tiene que ver el aumento, a diferencia de las acciones norteamericanas, los CDR. ¿Por qué? Porque tiene doble variable. Por un lado, el rendimiento del precio de la acción y por otro lado, el valor del dólar contado con liquidación. Y si aumenta el dólar, obviamente el dólar contado con liquidación aumenta. Bueno, acá podemos ver este gráfico de precio al momento de grabar este video, que el dólar blue se encuentra arriba de los 1360, está en los 1365, tocando su máximo histórico, pero es muy importante resaltar que es un máximo histórico nominal. No nos podemos basar en esto y decir no, está todo mal, como hay muchos medios que están diciendo de que esto es algo fatal para la economía, porque no es el rendimiento real que tiene el dólar, digamos, hay que analizarlo en términos reales y también no vamos a comparar cómo estaba subiendo en los periodos anteriores a lo que subió ahora. Recuérdense que llegó a 1290 hace 3 meses atrás y después bajó, pero bueno, también no es del todo positivo que suba, o sea, no digo que sea positivo, pero hay que analizar las cosas por su rendimiento real y no por su valor nominal. Eso es muy importante. Y podemos ver que todos los dólares están teniendo un comportamiento parecido. Por ejemplo, el blue subió muchísimo más, pero el dólar cripto también subió, el contado con liquidación subió y el dólar MEP obviamente también subió. Bueno, acá este gráfico que sacamos en esta cuenta de Twitter, chicos, podemos ver el rendimiento de estos últimos meses en términos reales del dólar MEP ajustado por inflación, y acá podemos ver de que en realidad no hay una suba abrupta. No tuvo en cuenta este último mes de junio, pero ya vamos a ver cómo queda, pero tampoco es que vamos a estar en estas puntas para nada, sino que el dólar no hizo otra cosa que bajar y ahora está teniendo una corrección. No digo de que va a bajar continuamente, seguramente. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de medidas que están afectando negativamente las reservas del Banco Central y también no hay una presión vendedora muy grande del dólar y esto también ocasiona que el precio suba. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, esto es importantísimo, chicos, el tema del dólar blend. El dólar blend es un tipo de cambio al que acceden los agroexportadores, o sea, por ejemplo, cuando se liquida la soja, que está compuesto por un 80% al tipo de cambio oficial y un 20% al contado con liquidación. Acá lo podemos visualizar en estas diapositivas de que está compuesto por 80% oficial y 20% al contado con liquidación. Esto, en teoría, el Fondo Monetario Internacional le pidió a Javier Milei de que elimine esta medida, dado que no estaba dentro de las condiciones, pero hasta ahora no son solo otra cosa que rumores. Hay que ver cómo se desarrolla ahora en este periodo de tiempo, pero sí está ocasionando algo bastante negativo dentro del precio del dólar. ¿Por qué? Porque a pesar de que mejora un poco las condiciones a los agroexportadores, es un 20% nomás al contado con liquidación. Entonces no es que están vendiendo o liquidando toda su posición, sino que están esperando un aumento y puede ser este aumento y acá tener una corrección. Es clave saber cuándo se liquida o no la soja, o mejor dicho, los agroexportadores. Vamos a analizar esto que es muy importante. Cuando hay pesos en la economía que salen del banco, se pueden ir al dólar, también se pueden ir, por ejemplo, acá pusimos la acción de Vima porque se puede decir que actúa como un índice, a las acciones argentinas, o se puede ir también al consumo, que el consumo venía cayendo muchísimo y ahora aumentó casualmente por esto, porque hay más peso en la economía. A pesar de que la base monetaria no esté bajando, igual hay más pesos, que son todos estos pesos que habían en el banco. Acá te mostré cómo afecta a nuestra cartera hoy. Hoy
Hoy en día tuvimos todo verde, pero ¿por qué? Porque compramos instrumentos que tengan una correlación positiva con la suba del dólar. Podemos ver que las acciones argentinas tuvieron un muy buen rendimiento. Sociedad Comercial La Plata tuvo un 1,35 hoy en día de ganancias, que lleva acumulado 154%. Una locura si tenemos en cuenta cuando la compramos, que fue un periodo de tiempo bastante corto. Y podemos ver que los bonos fueron más modestos. Los bonos fueron muy modestos, pero ¿por qué? Porque también son activos que son un poquito menos riesgosos que las acciones argentinas. Y también los CDR aumentaron muchísimo, pero no porque el precio de las acciones aumentaron muchísimo, sino porque el dólar contado con liquidación aumentó muchísimo. Entonces eso puso de verde toda mi cartera y hoy fue un día muy positivo para mí en términos de pesos, porque veíamos esto. Primero, la medida del dólar blend, también veíamos la baja de la tasa de interés. Entonces era un poquito obvio de que el dólar iba a tener una buena corrección o una buena suba. Por lo tanto, tomamos las decisiones correctas. Acá les muestro, chicos, por ejemplo, de que estos activos son en teoría de un mayor riesgo. Por ejemplo, tenemos las acciones y los CDR. Esta es mi cartera de inversión, que los activos de bajo riesgo, en teoría, como un fondo común de inversión, y también los bonos. ¿Por qué digo en teoría? Porque son bonos argentinos que también tienen su nivel de riesgo bastante grande, porque a pesar de que el riesgo país bajó bastante, no es que somos el país más seguro del mundo. Bueno, esto es muy importante, chicos, muy importante empezar a ver la inflación acumulada por presidencia. O sea, muchos están preocupados por la inflación actual, lo cual es cierto, y también es verdad que estamos en una situación muy delicada. Por ejemplo, siempre en todas las presidencias de los últimos tiempos, la inflación no hizo otra cosa que subir. Fíjense, Néstor Kirchner dejó una inflación acumulada del 67%. Acá tenemos el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que dejó un 121%. El de su segundo gobierno, un 177%. Tenemos el gobierno de Mauricio Macri, que ahí también aumentó muchísimo la inflación, en 295%. Y bueno, el ganador fue Alberto Fernández con 543%. Esta comparación la hago porque tenemos que entender de que hace mucho tiempo que no tenemos una semana sin inflación, pero igual esto no es del todo positivo, porque creo que esto también lo está pagando la gente y no la casta. Pero bueno, se entiende que también hay protocolos que cumplir, también de que las leyes se deben aprobar por la Cámara de Diputados y Senadores, pero es cierto que la gente lo está pasando mal. Por más de que tengamos una semana sin inflación, que eso fue historia para Argentina casi, no significa que estemos bien o que veamos que la gente la está pasando bien. El tema es muy delicado. Sí es verdad que es por el conjunto de todos estos gobiernos, no solamente ni de Néstor, ni de Alberto, ni de Macri, sino que todos son los responsables. Cristina, todos construyeron la historia actual de la Argentina. Acá no tenemos banderas políticas, pero sí analizamos las cosas lo más objetivo que se puede. Bueno, acá podemos ver que la base monetaria cayó muchísimo, lo cual es algo positivo, entre comillas, porque esto nos dice que hay una menor emisión, pero que no hay tantos pesos en la economía. Pero igual el dólar está subiendo, y es por las medidas que te estoy contando anteriormente. Por lo menos ese es mi punto de vista. Acá podemos ver algo un poco preocupante, de que se había eliminado mucho la brecha cambiaria. La brecha cambiaria incluso había pisado casi un 10%, y ahora ya subió a un 42,8%. ¿Por qué? Porque subió muchísimo el dólar blue, el contado con liquidación y los otros dólares, pero lo que no subió fue el dólar oficial, o subió muy poquito respecto a los otros. Por lo tanto, hay una gran brecha cambiaria, y también por esto es que los agroexportadores no están liquidando, porque no les conviene. Hay una brecha cambiaria, el 80% va por el dólar oficial, que es del 42,80% la brecha. Por eso mismo es de que no se está vendiendo dólares, y por lo tanto no está esa presión vendedora. Es producto de lo que te mencioné anteriormente del dólar blend. Bueno, acá podemos ver la subida de los tipos de cambio a un nivel histórico, pero fíjense, chicos, de que en este periodo, esta línea gris, acá fue cuando asumió Javier Milei. Podemos ver que el dólar no hizo otra cosa que bajar, y ahora se puede decir que rompió su máximo en términos nominales, y estamos en esta etapa. No digo de que vaya a caer, se tiene que realizar muchísimas cosas para que esto suceda, también que la economía acompañe, pero sí que no es tan grave como muchos piensan. No podemos ver las cosas por términos nominales, sino que tenemos que analizar las cuestiones por temas reales. Bueno, acá podemos ver esto, marqué cómo venía subiendo el dólar. O sea, el dólar venía subiendo, esto también en términos nominales, ¿no? Pero venía subiendo una locura respecto a esta suba, que también es grande, no vamos a decir que no. Y no soy un defensor de Javier Milei, sino que analizo las cosas desde un punto de vista económico, solo económico. Bueno, esto es muy importante, entender, por ejemplo, de que el dólar está a 69,50 cuando asumió Alberto, y lo dejó en 1.000 pesos. Para mí fueron 1.200, pero hay muchas noticias que te tiran algunos datos. Entonces promedio era 990, otro que te decían 1.250. Entonces dije, bueno, lo vamos a dejar en 1.000, así no nos peleamos con nadie. Y podemos ver que fue un incremento de más del 1.338%. Una locura, pero
fue un periodo de 4 años y tenemos un dólar de 1000, que fue cuando asumió Milei, a 1380. Hubo un incremento del 38% en un periodo de 6 meses. Para comparar teníamos que hacer las tasas equivalentes y decir, bueno, a ver, respecto a esta inflación, ¿cuánto fue la inflación en 6 meses que arrojó en promedio Alberto Fernández? Pero no nos quisimos meter en este tema, no queremos comparar, simplemente nos vamos a basar en los datos que tenemos y que ustedes saquen su propia conclusión y si quieren dejen en los comentarios qué creen, digamos, o sea, cuál es la suba más abrupta o también qué piensan que está realizando el gobierno para calmar la situación y si les preocupa o no esta suba del dólar. Capaz que les favorecen su inversión, entonces capaz que hasta les gusta más. Y también muy importante, si querés estar informado de todos nuestros videos, de todos nuestros cursos y también de la economía y también del arbitraje financiero y nuestras inversiones, suscríbete al canal dado que es gratis y lamentablemente te tengo que decir que mucha gente me está robando porque no está pagando el precio del video y no puso ni el like ni se está suscribiendo al canal. Así que bueno, espero que lo haga, así estamos a mano. Sin dar más vueltas, gente hermosa, nos vemos en la próxima.